Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. El tema de hoy es la providencia divina en la fidelidad humana. Pero, ¿qué es la providencia divina? Dice que es el control absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas. Y parte de ello es el cuidado que Dios tiene de nosotros. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder meditar de tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos tener el entendimiento y sabiduría, Señor, y que podamos poner en práctica lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Nos encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesús, amado. Amén. En este capítulo vamos a ver la fe de 3 jóvenes, esa misma fe que compartían con su amigo Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el capítulo 3 de Daniel, que dice así: la estatua de oro del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Si se recuerdan, en el capítulo anterior, Dios le había comunicado a Nabucodonosor los acontecimientos más significativos que iban a tener en el lugar en el gobierno de la historia de los gentiles a partir de sus días. Él mismo y su reino iban a tener un papel muy destacado. Según había dicho Daniel, Nabucodonosor sería la cabeza de oro en aquella gran imagen que había visto en su sueño. Pero el rey no parecía conformarse con eso y mandó a construir una estatua entera de oro. Una referencia del tamaño de esta estatua podría ser el árbol que colocan a fin de año en el obelisco. Imagínense, desde lejos se podría ver esa estatua. Nabucodonosor no estaba exigiendo que adoraran a un dios en concreto de Babilonia, sino un dios que él mismo había inventado. Él buscaba crear una religión universal que mantuviera unido a su reino, así como lo había hecho los faraones de Egipto en aquel tiempo. Continuamos leyendo en el versículo 8. Dice: sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Le dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro. Al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, como Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo en la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted había levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando lo trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan,
serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hicieran, deseamos dejar en claro que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Imagínense, ¿a cuántos cristianos no Satanás los ha puesto en una encrucijada como lo que pusieron a estos jóvenes? Un esposo que dice: ¿quién es primero, Dios o yo? O una esposa que reclama: ¿la iglesia o yo? Un jefe que dice: ¿qué es lo más importante, la iglesia o tu trabajo? Que aparentemente nos ponen entre la espada y la pared esas decisiones, pero seguir a Cristo no es de negociar, sino es una prioridad que debemos de tener. Satanás siempre va a tratar de derribar esa fortaleza que tenemos, que es la fe. Nos puede decir: mira, si diezmas no te va a alcanzar el dinero. Si no haces horas extras, no vas a salir con tus gastos. ¿Y para qué quedarte en el culto? Mejor no vayas. Un cristiano a prueba de fuego sabe que Dios es su pastor y que nada le faltará, que Él suplirá todas nuestras necesidades. Continuando con la lectura, en el versículo 19 dice: Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa manera, Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y de un salto exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Hermanos, podemos ver que los 3 judíos demostraron su fidelidad a Dios, declarándolo al rey Nabucodonosor, que ellos estaban confiados que su Dios los libraría. Pero aún así, si no los libraran del horno, ellos seguirían adorándolo únicamente a él y no se postrarían ante la imagen del rey de Babilonia. Nosotros tenemos que procurar en nuestro corazón ser fieles al Señor,
confiando en su poder, que Él nos sanará, que nos proveerá y nos ayudará, que nuestros problemas se resolverán favorablemente. Pero tenemos que ser fieles en nuestro corazón, que aunque las cosas no se resuelvan favorablemente, nosotros tenemos que seguir adorándolo, seguir sirviéndole y seguir amándolo. Agradecemos a Dios por esta lección de hoy y de la fidelidad y el cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amados hermanos, que Dios los bendiga y que tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima clase.